días a todos. Me presento con ustedes, soy Paola Alday, gerente de marketing y de desarrollo de negocios en LRM, y les quiero dar la más cordial bienvenida al primer webinar que realizamos en conjunto a la Asociación Colombiana de Retail y LRM. Para nosotros es un verdadero placer contar con su participación e interés en este tema que todas las empresas latinoamericanas nos está impactando y nos hace transformar nuestro modelo de negocio, nuestra operación y atención al cliente. También de manera personal hemos visto que nos está afectando también como consumidores la situación que estamos viviendo y nos ha hecho cambiar nuestro estilo de vida, trabajo y forma en la cual consumimos. Como saben, hace un par de días la Asociación Colombiana de Retail anunció formalmente nuestra alianza y colaboración estratégica entre ambas instituciones, por lo que de manera muy breve les quiero compartir quiénes somos. LRM es una empresa con más de 19 años de experiencia en el mercado latinoamericano, diseñando e implementando soluciones integrales para fortalecer la cadena de suministro, procesos logísticos para los diferentes tipos de compañías. Durante toda esta trayectoria hemos implementado más de 750 proyectos realizados en coordinación y en distintas fases para más de 500 clientes ubicados tanto en México como en Latinoamérica. Hace poco más de año y medio iniciamos nuestra expansión oficial en Latinoamérica y aperturamos oficialmente nuestras oficinas en Bogotá, en donde contamos con la representación de nuestra Country Manager, Aisha Clavellina, quien durante este tiempo ha estado liderando y trabajando arduamente para fortalecer nuestra presencia en la región. Ahora bien, les cedo la palabra a Lilian García del equipo de ACR, quien a su vez quiere compartirnos un breve mensaje. Buenos días a todos los que nos escuchan. Gracias, Paola, por tu introducción. Para la Asociación Colombiana de Retail es un honor contar con su participación e interés en este primer webinar en colaboración con LDM, empresa que, como lo mencionó Paola, tiene una amplia trayectoria y experiencia probada en el crecimiento del sector retail en Latinoamérica. Bueno, para quienes no conocen la Asociación Colombiana de Retail, esta asociación nació como el resultado de una reunión de un grupo de amigos apasionados por el retail y expertos en las diferentes disciplinas que este enmarca, con un único propósito, que es el de construir y transferir conocimiento para contribuir a la competitividad del sector retail en Colombia, en España y en toda Latinoamérica. Este propósito se logra a través de diferentes escenarios de formación, investigación, asesoría y acompañamiento y consultoría a las empresas. La estrategia de la ACR para agregar valor al retail está basada en una fórmula de 360 grados que abarca todos los campos del retail, incluido Business Intelligence con analítica de data, gestión estratégica y de portafolio de productos, relacionamiento de proveedores y clientes, marketing, tecnología y, por supuesto, todos los temas relacionados con supply chain management. Todo esto apalancado con un fuerte y amplio relacionamiento comercial, como se evidencia hoy con el inicio de esta alianza con LDM. No siendo más, de esta manera los invitamos a unirse a este grupo de amigos para seguir construyendo sinergias y agregando valor al retail. Muchas gracias. De acuerdo, muchísimas gracias, Lilian. Ahora bien, le damos la bienvenida a José Ambe Atar. Él es, les quiero dar una breve reseña de quién es Pepe Ambe, como es conocido en el ámbito logístico. Él es ingeniero industrial mexicano, cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector logístico y es un especialista en la modernización de la cadena de suministro. A su vez, Pepe es socio fundador de Logística de México, o LDM, en donde actualmente se desempeña como CEO. Asimismo, desde octubre de 2016 ha fungido como vicepresidente del Comité de Comercio Exterior y Logístico de la American Chamber y también es consejero de la Asociación Soy Logístico en México. Les comparto que Pepe está felizmente casado, le encanta practicar deportes y pues es un
es un apasionado total de la cadena de suministro, de hablar de logística, de nuevos procesos, de cómo transformar y apoyar a las empresas latinoamericanas a tener mayores resultados y a transformar por completo su operación y modelos de negocio. Bienvenido, José. Muchísimas gracias, Paola, Lilian, y gracias a todos. Bienvenidos. Es un gusto tener la oportunidad de conversar el día de hoy con ustedes, de poder transmitir algunas ideas de la situación que estamos viviendo, de cómo las organizaciones, cómo las empresas debemos de estar actuando, debemos de estar preparándonos y, pues bueno, esperando primero que nada que todos ustedes en Colombia o desde nos escuchen estén bien, estén sanos, se estén manteniendo con la mayor protección posible y que primeramente Dios salgamos adelante de esta situación lo más pronto posible. Voy a permitirme compartir mi pantalla para poder platicarles basado en una presentación que he preparado desde el principio de esta pandemia y que he ido actualizando conforme se han ido desarrollando los eventos, en donde platicaré en dos grandes dimensiones. Primero, lo que hubo que hacer durante la pandemia para protegernos como organizaciones. Las acciones que hubo y que aún hay que estar tomando para dar un seguimiento constante de aquí a que regresemos a lo que le estamos llamando una nueva normalidad. Y en la segunda parte de la charla, me basaré mucho en las estrategias a futuro, en la ofensiva, en cómo las empresas debemos de pensar o repensar nuestro rol en las diferentes industrias, en la industria del retail, para asegurar tener una supervivencia, primero, que pues definitivamente lo que resta del año tendremos que tener como organizaciones un instinto de supervivencia y posteriormente también un desarrollo organizacional agresivo hacia futuro. Así que compartiré la pantalla y pues bueno, comenzaremos con esta plática. Bueno, pues a nivel introductorio, comentar, como dice un autor famoso de un libro que se llama El Cisne Negro, Nicolás Taleb, nos estamos enfrentando a algo que nadie creía posible y por lo tanto nadie se preparó para suavizarlo o para controlarlo. Se ha generado un alto nivel de incertidumbre en los sectores económicos de los países y pues bueno, la velocidad de recuperación, los costos y la expectativa de supervivencia de las empresas nos obliga a mantenernos en un constante estado de alerta, así como desarrollar escenarios de reacción, desarrollar planes de recuperación de desastres y pues bueno, asegurar nosotros como organización de tener la continuidad y la sustentabilidad de la operación de los negocios. Lo primero que me gustaría transmitirles y que hemos estado trabajando bastante con las organizaciones que tenemos oportunidad de trabajar es planear y escribir los diversos escenarios posibles a los que nos vamos a enfrentar en el futuro. Definitivamente no hay una sola salida para esta pandemia, dependiendo del país en el que estemos, dependiendo de la industria en la que estemos, tendremos una duración distinta del impacto económico. La situación de la salud la dejaremos a un lado, nos concentraremos en esta plática en lo que respecta al impacto económico. Y pues definitivamente tenemos aquí tres diferentes escenarios que podemos ir viendo: una recuperación que le llaman en V, en donde viene una caída y una recuperación menor a 6 meses, un impacto en U, donde viene una baja, una recesión y después una subida, que puede tomar hasta 1 año y medio, y una recuperación en L o en swoosh, como es el logotipo de Nike, que es mayor a un año y medio, en donde estaremos bajando y posteriormente subiendo muy despacito más de 1 año y medio. Y el impacto en las organizaciones tiene 4 diferentes opciones. Hay organizaciones, hay industrias que han tenido un impacto positivo, digamos un incremento en la demanda, tipo el comercio electrónico. Hay industrias que han tenido un poco impacto, como los bienes de consumo, que han bajado entre un 0 y un 15%.
Hay industrias que han tenido un impacto severo de hasta un 50%, como todo lo que tiene que ver con la industria, con productos relacionados del petróleo. Y finalmente, pues escenarios catastróficos, ¿no? Que son industrias como el retail, como el turismo, que han tenido una afectación mayor al 50% en esta pandemia. Y para cada uno de estos escenarios, definitivamente hay diferentes acciones que debemos de considerar. Hay muchas organizaciones que las sentimos en este momento apanicadas, que están totalmente pasmadas, sin hacer nada, sin tomar decisiones, sin aterrizar acciones. Estamos insistiendo mucho en la importancia de escribir los escenarios y ver qué vamos a ir haciendo si nos sucede cada uno de ellos o conforme nos vayan sucediendo. Ya sean escenarios a la ofensiva, aprovechar el momento, asegurar el abastecimiento, hacer un crecimiento, captación del mercado agresivo, hacer estrategias de defensiva y de contención, hacer escenarios de supervivencia o de innovación orgánica, o escenarios catastróficos hasta un abandono del mercado. El objetivo es poder ir analizando. Esto no es algo que, como le he llamado yo, no es on and off, no es que se apagó la demanda y posteriormente va a regresar la demanda igual que como estaba antes de la pandemia. Esto nos obligará a estarnos cuestionando constantemente acerca de esta nueva realidad. Y de aquí a 1 año y medio o 2 años tendremos que estar muy activos en lo que vamos a hablar un poquito más adelante de los war rooms para estar tomando decisiones lo más consensadas posible adentro de nuestras organizaciones. Este war room pasa por estos temas que estaremos platicando en la primera parte de la charla. Tema de protección y comunicación, de análisis, de estrategias de ajuste, estabilización, estrategias para conservar la liquidez y todo lo que tiene que ver con el plan de recuperación, donde entraremos en la segunda parte de la charla. En lo que le llamamos protección y comunicación, pues bueno, definitivamente lo primero que tenemos que hacer es dividir este capítulo en los 3 grandes stakeholders de nuestras organizaciones. Lo más importante, que son nuestros colaboradores, por otra parte, nuestros clientes y nuestros proveedores. Interiormente, hacia nuestros colaboradores, asegurar tener los protocolos básicos de protección e higiene, asegurar que la continuidad de operación con el home office que muchas empresas han implementado se mantenga. Hablaremos más adelante de diferentes estrategias muy interesantes, en donde muchas empresas de retail alrededor del mundo lo que hicieron es que cambiaron el rol de sus vendedores y en vez de estar, lógicamente, atendiendo al cliente en la tienda, al estar cerrada la tienda, pues empezaron a ser vendedores de cold calling hacia afuera. Empezar a hacer llamadas telefónicas, estar trabajando en los chats a través del comercio electrónico y contactando clientes desde sus tiendas como dark stores. Y esto ha sido una estrategia muy interesante en un cambio de roles que entraremos a detalle más adelante. Lógicamente, las restricciones de vuelos y salidas, las medidas de contención y el plan de comunicación a colaboradores y accionistas. Aquellas empresas que han tenido un mejor desempeño durante esta pandemia son aquellas que abierta y constantemente están teniendo comunicación con sus colaboradores y esto les transmite o nos transmite como colaboradores una percepción de certidumbre, de saber que nos están platicando qué es lo que está sucediendo y nos están transmitiendo de manera lo más clara cuáles son las acciones que se van tomando. Como dije en la introducción, nadie estaba preparado y nadie no tuvimos control para entrar a esta pandemia. De lo que sí tenemos control es de cómo como organización estamos reaccionando ante la misma. Ante los clientes, algo que sucedió muy importante fue desarrollar los planes de continuidad, el desarrollo de protocolos de protección, la limitación de las juntas y de las visitas, posponer las capacitaciones o los entrenamientos en vivo y cambiarlos a videoconferencias, y lo mismo, el plan de comunicación. Sobre todo este plan de comunicación, ahorita que estamos planteando ya una pronta reapertura de nuestros mercados, el plan de comunicación se vuelve indispensable. El poder transmitirle a nuestros clientes y a nuestros consumidores la seguridad y la certeza de que pueden visitarnos, de que nuestras instalaciones tienen asegurada la protección y la higiene con las medidas y los protocolos que hemos implementado. Comunicarle también a nuestros clientes de los diferentes canales a partir de los cuales podemos atenderlos, que traemos también más adelante. Pero muy importante,
comunicación, comunicación, comunicación. Y lo mismo ante los proveedores. La misma incertidumbre que estamos viviendo nosotros ante nuestros clientes, están viviendo nuestros proveedores con nosotros. Es muy importante el poder tener una claridad de la cadena de suministro para poder estar comunicándole a nuestros proveedores cuáles serán y cuáles son nuestras necesidades de abastecimiento en el corto, en el mediano y en el largo plazo, según los escenarios que veíamos en la lámina anterior. El poder compartir cuándo vamos a reactivar, cómo vamos a reactivar, cómo vamos a estar utilizando información para la toma de decisiones y cómo vamos a estar compartiendo información con ellos para asegurar que en el momento que requiramos el abasto de materiales o de producto, contemos con su apoyo y con su alineamiento. Algo que sucedió cuando empezó la pandemia y cuando tuvimos que cerrar y tuvimos que parar es ajustar la demanda. ¿Y ajustar la demanda en base a qué? En base a nuestro cliente. En este ejemplo, yo he hablado mucho de que nuestra cadena de suministro es como una locomotora, en donde el cliente es el que lleva el ritmo de la velocidad de esta locomotora y todos los puntos que van atrás son vagones que se tienen que ir ajustando en base a la velocidad o a los ajustes que está teniendo la demanda de nuestros clientes. Si nuestros productos dejaron de demandarse, si nuestros clientes dejaron de consumir, lo que tenemos que hacer es frenar todo lo demás alrededor. Y si los clientes empezaron a consumir de más, acelerar todo lo que está alrededor. ¿Qué tenemos que hacer? El abastecimiento de sourcing de materias primas, el plan de contención de compras, los planes de liquidez, los ajustes a la capacidad instalada de la planta productiva, es decir, las organizaciones que tienen ya sea proveeduría directa o proveedores que tienen una capacidad instalada de manufactura, si seguían produciendo lo mismo, pues muy, muy rápido se les iba a acabar la liquidez porque la velocidad de salida no estaba siendo igual a la velocidad de input de nuevos productos. Así que hubo que hacer paros técnicos y ajustes en la capacidad instalada de las plantas productivas. Rediseñar temporalmente las redes de distribución de la cadena de suministro, encontrar nuevas fuentes de suministro temporales si es que nosotros seguíamos requiriendo algunos materiales o algunos productos y nuestros proveedores, ya sean nacionales o de otros países, se detuvieron por completo, pues tuvimos que ser muy creativos para encontrar nuevas fuentes de suministro. Y finalmente, desarrollar nuevos canales de distribución, ya sea temporales o fijos. Hemos visto un incremento importante en lo que es la venta en línea, que probablemente llegó para quedarse. Muchas empresas tomaron la oportunidad y aprovecharon el momento para madurar su transformación digital y muchas empresas no lo hicieron. Entonces, pues ahí también habrá una diferencia entre los ganadores y los perdedores de esta pandemia. En base a los análisis anteriores, fue muy importante ajustar estos puntos. El Sales and Operations Planning, asegurar siempre que la operación de la organización estuviera muy alineada con la venta. El ajuste en precios y promociones, que entraremos más a detalle más adelante, no me quiero detener. Los ajustes a la capacidad instalada, a la planeación de la cadena de suministro, a la productividad de los procesos operativos, a las redes de distribución, el ajuste de los planes de liquidez y flujo efectivo y los nuevos canales de distribución como son el comercio electrónico. Se escuchó mucho durante la pandemia el mensaje de cash is king. Se nos sugirió mucho a las empresas el cuidar la liquidez, el cuidar el efectivo, el poder negociar con nuestro personal diferentes esquemas de pagos para poder conservar en la medida de lo posible la liquidez y que esta liquidez fuera oxígeno ahora que tenemos la oportunidad de reiniciar las operaciones. De ahí la importancia de los ajustes en los planes de liquidez en diferentes escenarios, como veíamos en la primera lámina, de reducción o incremento en las ventas. Algo muy importante es que en base a la planeación se pasara a la ejecución. Hay muchas empresas, muchas organizaciones que nos la vivimos o nos la pasamos planeando y no ejecutamos. Algo que ha sucedido durante esta pandemia es que hemos visto a muchas organizaciones reaccionar de manera muy ágil. Planean, prueban, en base a lo que prueban se dan cuenta de lo que funcionó o no funcionó, vuelven a ajustar sus planes y están en una constante y una continua, digamos, reinvención o renovación. No quedarse pasmados, pasar a la ejecución. Desarrollar los war rooms. Este war room es un war room que debe de sesionar
de manera diaria, tener una metodología de seguimiento, tener información para tomar decisiones, tener KPIs, sobre todo en este momento en el que pues, hay muchas emociones adentro de las organizaciones. Como organizaciones, como individuos, la situación que estamos pasando, cada persona la toma y la absorbe de diferente forma, lo que nos lleva en ocasiones a tener pues una diversa reacción. Si tomamos decisiones en base a el sentimiento subjetivo, se vuelve sumamente peligroso. Es muy importante tener información objetiva para tomar decisiones y asegurar que precisamente las acciones que vayamos tomando no estén basadas en sentimentalismos, sino que estén basadas en información, como le decimos, pura y dura. Y el monitoreo diario de esta situación. Cuando hablamos del tema de la liquidez, de conservar la liquidez, sugerimos 3 grandes capítulos de este escenario. Primero, tener los escenarios financieros. Segundo, tener una proyección de flujos. Y tercero, hacer ajustes para lograr esta conservación de liquidez. Cuando hablamos de escenarios financieros, es decir, cuáles son los conceptos financieros de la organización que se pudieron ver afectados, cuáles son las probabilidades de impacto y cuáles son los análisis de sensibilidad que debemos de tener. ¿Qué quiere decir un análisis de sensibilidad? En hacernos la pregunta, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si se baja la demanda en tanto? ¿Qué pasa si nuestros proveedores no nos permiten dejar de pagarles y posponer o renegociar los pagos? ¿Qué pasa si nuestra demanda se incrementa? ¿Qué pasa si los bancos no nos dan las líneas de crédito? ¿Qué pasa si nuestros empleados no aceptan una contención en el pago de sus ingresos temporalmente? Lo importante es, como he visto yo últimamente con algunas organizaciones que me dicen, Pepe, yo tengo una base de egresos de tanto. Si yo no vendo tanto más, ¿qué voy a hacer? Mi reacción es, no, es que tu base de egresos no es aquí. Tu base de egresos se tendrá que ajustar a la baja en base a tu posibilidad que tengas que te den tus ingresos. Entonces, el plan de egresos se define en base a los ingresos y no al revés, como muchas organizaciones lo hacen. Entonces, punto número 1, tener por escrito, en blanco y negro, estos escenarios financieros. Estos escenarios financieros son materia prima en los war rooms, en los cuartos de guerra, y todos los escenarios son válidos. Pero lo que es importante es tener una metodología de ajuste de estos escenarios para ir tomando las decisiones con la información y con la actualización diaria. De ahí hacer una proyección de flujos, es decir, desarrollar formalmente los flujos de efectivo pro forma para los siguientes 2 trimestres, junio, septiembre y octubre, diciembre. Y tener los escenarios de flujo de efectivo de estos 2 trimestres hacia la baja y hacia la recuperación de los ingresos. Definir las prioridades de egresos, lo que es no negociable, lo que es indispensable, lo que es necesario y lo que es accesorio. Hacer un análisis de sensibilidad y de probabilidad del cumplimiento de los flujos de ingresos y hacer un activity-based costing. ¿A qué nos referimos un activity-based costing? El intentar en la medida de lo posible eliminar los gastos fijos y convertir todo, en la medida de lo posible, a gastos variables. Esto será algo muy importante que vendrá en el futuro de las organizaciones y que entraré más adelante en el detalle. Y en cuanto a la conservación de liquidez, hablamos de una política de restricción de compras, de paros técnicos, de restricción de contrataciones, de redefinición de costos y gastos directos e indirectos y de la reestructura de costos en base a este activity-based costing. Insisto, estos escenarios no hay una verdad absoluta. Lo que es importante es tenerlos y estarlos actualizando constantemente en base a digamos, los avances semanales que se van teniendo en el mundo en cuanto a la recuperación económica que viene. Y bueno, hablar de un plan de recuperación. Y pues bueno, aquí cuando yo hago la pregunta en diferentes foros si tiene un lado positivo esta crisis, veo las caras de preocupación o de poca credibilidad de mucha gente. Decir, ¿cómo se atreve Pepe a decir si esto tiene lado positivo? Estoy al borde de la quiebra. Al final de cuentas hay un ejemplo que utilizo en el que, pues esto es como una carrera de Fórmula 1, en donde en este momento,
pues hubo una bandera roja y nos obligaron a todos los carros, a todas las empresas a entrar a los pits. Pero la carrera se va a reanudar. Hay empresas, hay carros en los pits que están detenidos, que están apanicados, y hay otros que están aprovechando esta parada en pits para cambiar las llantas, para capacitar al piloto, para poner gasolina, para hacer estrategias, para que una vez que la carrera se reanude, salga en una mejor posición. Definitivamente habrá ganadores y habrá perdedores, pero algo que no nos hemos preguntado es, bueno, ¿qué análisis, qué planes, qué capacitaciones, qué reingenierías, qué cambios hemos pospuesto en el pasado por la vorágine del día a día? Pues bueno, los chinos escriben la palabra crisis como una oportunidad. La analogía china es alerta y oportunidad. Entonces la crisis nos pone alertas, pero también nos dice reaccionemos. Ahorita veremos más adelante unas gráficas muy interesantes de cómo las empresas han aprovechado las crisis anteriores y han crecido. Lo que es importante es que, como tenemos en algunos pasajes, la frase de que esto también pasará. Nuestra obligación como empresarios, nuestra obligación como directivos es jugar a la ofensiva, no solamente a la defensiva, como comenta la consultora Bain & Company. Y pues bueno, aquí me gusta utilizar una metodología que desarrolló Daniel Kahneman, que es un psicólogo ganador del Premio Nobel de Economía, que le llama el premortem. Lo que él hace es un ejercicio en el cual nos proyectamos en el futuro de inmediato dentro de 90 días y hacemos dos escenarios. Uno en el cual salimos muy bien librados y fortalecidos de esta crisis, y otro en el que imaginamos un escenario fatalista y desastroso. La idea del ejercicio es quitarnos algunos sesgos con los que por lo general atacamos los problemas que nos toca enfrentar y analizar de forma objetiva en este futuro imaginario qué hicimos bien y qué hicimos mal. Sentarnos en octubre y decir estamos fortalecidos. ¿Qué hicimos bien en mayo y junio que nos ayudó a estar fortalecidos en octubre? Y en el otro escenario estamos en octubre y estamos liquidando la organización. ¿Qué dejamos de hacer en mayo y en junio que nos obligó a llegar a este escenario desastroso? Es muy importante considerar al menos algunas de estas preguntas dentro del plan de recuperación. ¿Qué acciones estamos implementando para superar a nuestros competidores? ¿Qué procesos podemos cambiar e implementar para volver a nuestra empresa más esbelta? ¿Cómo debemos estar preparados para cuando la demanda vuelva a subir? ¿Qué oportunidades nos presenta el mercado en esta etapa para poder aprovecharlos? ¿Qué comportamientos van a cambiar en los hábitos de consumo de nuestros clientes? ¿Qué nuevas plataformas podemos desarrollar para servir a nuestros consumidores? ¿Y qué cambios podemos aplicar en nuestros productos y servicios para servir mejor a nuestros clientes? Afortunadamente hemos tenido contacto con muchas organizaciones, las cuales literalmente escriben en blanco y negro estas preguntas y ponen las respuestas que quieren trabajar. Hay que hacerlo. Mejor tener escenarios, mejor contar con estos escenarios. ¿Cuál se va a cumplir? No tenemos la bolita de cristal. ¿Cómo va a terminar el partido? ¿Cómo va a salir nuestro competidor? ¿Qué tan fortalecido? ¿Qué tanto han entrenado ellos para el siguiente partido? No lo podemos saber con claridad. Lo que sí podemos saber es lo que estamos haciendo adentro de nosotros mismos. Cómo nos estamos preparando nosotros mismos adentro de nuestras organizaciones para cuando la carrera se reanude. Aquí tenemos unas gráficas interesantes que hablan de la crisis del 2008 y dividen en dos tipos de empresas. Aquellas que invirtieron en investigación y desarrollo y aquellas que no lo hicieron. Aquí podemos ver en la gráfica del lado derecho, en el 2008, cuál fue la diferencia entre las empresas que sí invirtieron en investigación y desarrollo y las que no lo hicieron. Las que no lo hicieron se quedaron apanicadas, paradas en los pits, no hicieron nada, no tuvieron crecimiento. Pero durante la recesión, aquellas empresas que se pusieron creativas tuvieron un crecimiento del 17%. Después de la recesión, alrededor de 5 años después, se vuelven a comparar, vemos un crecimiento del 1% de las que no hicieron nada y de un 13% de las que sí lograron invertir en investigación y desarrollo. Y al final de cuentas, 10 años después, un 17% de crecimiento del EBITDA de las que sí invirtieron en investigación y desarrollo contra las que se quedaron flat y que no hicieron nada. Lo mismo vemos en la gráfica del lado izquierdo.
Aquí habla de precisamente la comparativa en industrias similares, de las que no hicieron nada y las que se pusieron creativos y reinventaron su negocio. El mensaje aquí es, habrá ganadores y habrá perdedores. ¿Cómo podemos nosotros lograr estar del lado de los ganadores? Es lo que nos corresponde en nuestra organización. Y precisamente tener aquí en el corto plazo, en el mediano y en el largo plazo, que también aquí ha cambiado las dimensiones. Antes hablábamos de que el corto plazo eran alrededor de 3 meses, mediano plazo hasta 1 año y largo plazo más de 1 año. Ahorita las dimensiones han cambiado. Estamos hablando de que el corto plazo es de 0 a 3 semanas, el mediano plazo entre 3 y 6 semanas y el largo plazo ya son más de 6 semanas. ¿Por qué? Porque todos los días cambian en base a las decisiones que están tomando los gobiernos, en base a los planes de reapertura que estamos teniendo en las diferentes industrias. Todo esto está cambiando día a día y se vuelve indispensable dividir nuestras reacciones en planes de ofensiva y planes de defensiva. Cuando comenzó la pandemia, el plan de defensiva, pues lógicamente hablaba de un war room, de protección y contención, de escenarios de P&L y de estrategias de simple supervivencia. Estamos actualmente en un lugar en donde tenemos que empezar a pensar en la ofensiva, empezar a pensar en esta nueva economía, las nuevas oportunidades, cuáles son las estrategias de mercado contra nuestros competidores, cuáles son los planes de desarrollo de nuevos productos, servicios, mercados y modelos de negocio, y seguir a la defensiva, analizando el impacto de mediano plazo, protegiendo la liquidez, rehaciendo presupuestos en el día a día y redefiniendo nuestras cadenas de suministro. Y hacia el largo plazo, una estrategia ofensiva mucho más agresiva. ¿En dónde vamos a invertir para crecer? ¿Qué oportunidades de mergers and acquisitions va a haber en nuestras industrias? ¿Cómo podremos modificar nuestro portafolio y cómo no solamente podremos, deberemos modificar nuestro portafolio actual de productos y cómo estaremos ejecutando los planes de desarrollo de estos nuevos productos y servicios? Y seguir a la defensiva, monitoreando y actualizando los escenarios, modificando los planes y proyectos y recuperándonos hacia esta nueva normalidad de operación a la que entraré un poquito más adelante. Se dice que el futuro ya no es lo que era. El futuro que pensábamos en febrero de los próximos 5 o 10 años es muy diferente al futuro que pensamos ya parados en principios de junio. Vienen por lo menos estas tendencias que tendremos que considerar. Primero que nada, el nearshoring, la distancia está de regreso. ¿A qué me refiero con esto? El tema de la globalización profunda que estábamos viviendo hasta antes del COVID nos decía que el mundo era totalmente plano, que podíamos tener una cadena de suministro totalmente integrada entre diferentes países sin ningún problema. Por ejemplo, las autopartes que en México y en América Latina cruzan hasta 5 veces la frontera antes de terminar en el producto final, probablemente se ponga en duda. Es altamente probable que en muchos países algunas industrias que estaban muertas puedan resurgir y que el abastecimiento que estábamos haciendo de manera internacional regrese a ser nacional en alguna de las empresas o alguno de los productos que cada uno de nuestras empresas consume. Tendremos que ser empresas muy resilientes y muy eficientes. ¿A qué me refiero resilientes? Entender rápido lo que nos está pasando. Insisto, hay muchas empresas con las que hemos tenido oportunidad de trabajar que se están dando cuenta ahorita, 3 meses después de la pandemia, de que tienen que reaccionar. La resiliencia es una palabra que dice que nos obliga a rápido absorber el shock y poder ser muy eficientes en la toma de decisiones. Viene un contactless economy que tendrá un crecimiento importante en los próximos años. Como personas tendremos que seguir protegiendo nuestra higiene y nuestra salud. Por lo que, pues todo lo que tiene que ver con mass gathering, con eventos de mucha gente, seguramente tendrán un tiempo de recuperación más largo. Así que como organizaciones es muy importante que en base a estos hábitos de consumo de contactless estemos listos para atender y satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Vendrá una mayor estatización de las economías, seguramente vendrá una mayor intervención de los gobiernos en las economías. Y este intervencionismo no solamente de las empresas, sino como clientes,
Los clientes nos exigirán en la organización y todos nuestros stakeholders el que no nos preocupemos nada más por nuestras ganancias, sino que vendrán estas nuevas 3 P's que les llamamos, que es el Profit, People and Planet. Como organizaciones tendremos que asegurarle a nuestros clientes y consumidores que estamos preocupados por nuestro personal y que estamos preocupados por el planeta y que las acciones que tomamos van alineadas a proteger a nuestro personal y a proteger a nuestro planeta. Vendrá un rango común industrial, nuevos hábitos de consumo, nuevas posiciones en el mercado y pues bueno, el 7º punto es la pregunta de cuál será el outcome positivo de considerar todos estos puntos. Cuando las empresas o las personas se voltean conmigo y dicen, Pepe, ¿por dónde empiezo? Gracias por todo lo que me platicas, pero ¿por dónde empiezo? El primer punto es conserven la calma. No hay peor toma de decisiones que la que se hace en estado de crisis. Conservar la calma, apoyarse como equipos, apoyarse como liderazgo. Hemos visto como liderazgos en las organizaciones que diferentes personas tenemos diferentes momentos. Tenemos momentos muy difíciles, tenemos momentos de mucha inspiración. Lo que es importante es conservar la calma y apoyarse como líderes de las distintas organizaciones. Primer punto, asumir el impacto. Ya nos pasó, ya estamos aquí. Y monitorear diario lo que hemos hablado, los clientes, las finanzas, los proveedores, los mercados y las categorías. Tener un baseline estratégico, ver cuáles son las oportunidades de crecimiento y de supervivencia. Posteriormente, hacer un shift hacia la ofensiva, hacer un pipeline de oportunidades y tomar la decisión de actuar. Hay una frase que me encanta que dice que no hay peor estrategia que lo que no se ejecuta. Hay que probar, hay que fallar, hay que modificar, hay que volver a probar, hay que hacer diferentes modelos de negocio y tener equipos de crecimiento. Recordar que la necesidad es la madre de la innovación y el desarrollo. ¿Cuáles van a ser los nuevos hábitos de consumo de nuestros clientes? Nuestros clientes tendrán que cuidar, y nosotros mismos como clientes, cuidaremos de nuestra seguridad de salud, las prioridades de consumo, diferentes canales, cuidar nuestras finanzas, cómo vamos a viajar, cuál será nuestra lealtad en base a las 3 P's que comentábamos, qué experiencias, qué estilo de vida, cómo seremos sensibles a los precios y promociones. Lo importante es que en base a todos estos cambios en los hábitos de consumo, redefinamos el modelo de negocio de nuestras organizaciones y no al revés. Las empresas exitosas son aquellas que se adaptan a su entorno. Un maestro de la universidad o de la maestría nos decía la pregunta, ¿por qué el oso polar es blanco? ¿Cómo que por qué el oso polar es blanco? Y la respuesta es porque el entorno es blanco. El oso polar se adaptó a su entorno y por eso ha podido sobrevivir. Nosotros como organizaciones tendremos que adaptarnos a nuestro nuevo entorno en base a los hábitos de consumo de nuestros clientes. Y si lo logramos hacer bien, entonces probablemente salgamos más fortalecidos de esto. Hacia futuro también habrá que reevaluar la posición financiera. La posición financiera que hablábamos antes era durante la contingencia. Esta posición financiera ya hablamos después de la contingencia. Lo importante es preguntarnos cómo se comportará la demanda de nuestros productos. ¿Habrá sustitutos? ¿Habrá nuevos entrantes? ¿Cambiarán los target prices? Es decir, nuestros consumidores y nuestros clientes serán más sensibles a los precios y a las promociones. Tendremos que bajar nuestro punto de precio, nuestro baseline de precios de nuestros productos. Tenemos que cambiar la conceptualización de nuestros productos. ¿Y cuál será la velocidad de recuperación? Diferentes industrias, diferentes empresas tendrán diferentes velocidades. Y interiorizarnos. ¿Cómo estamos en la posición financiera de la organización para enfrentar esta nueva etapa? ¿Cómo está nuestra rentabilidad contra la liquidez? No es lo mismo rentabilidad que liquidez. ¿Cómo está el apalancamiento de nuestra organización? ¿Pudimos renegociar nuestras líneas de crédito o no? ¿Cómo están nuestros gastos de capital contra nuestros gastos de operación? Y si realmente pudimos y logramos flexibilizar nuestros costos operativos. Por otra parte, cómo se comportan los escenarios de liquidez en los próximos meses. ¿Podemos aprovechar la liquidez para ganar posición en el mercado? ¿Podemos atraer talento? ¿Podemos generar alianzas estratégicas? ¿Y cómo redefinir las actividades de los diferentes recursos para incrementar la eficacia operativa? O de lo contrario, ¿cuáles son las estrategias defensivas que debemos seguir considerando para sobrevivir?
En base a esto, es muy importante que ya estemos reconstruyendo nuestra cadena de suministro. Analizar y entender cuál es nuestra posición actual de inventario, entender cuáles serán estos requerimientos probables de nuestros clientes, los escenarios de demanda de los 2 siguientes trimestres que ya comentamos, la planeación de los abastecimientos y la comunicación con los proveedores para una rápida reacción en los abastecimientos como se vaya requiriendo. Hay muchas empresas que hay algunas líneas de producto que están teniendo una recuperación más rápida que otras. Entonces, hay que hacer un análisis de demanda granular más rápido que otras. Planear la manufactura o la recuperación también de nuestros proveedores de manera escalonada. Si ellos regresan de un día para otro en el on and off que les platicaba hace rato, seguramente se les terminará la liquidez muy rápido. Tiene que haber un regreso escalonado y planeado. Y planear agresivamente el desplazamiento del producto terminado a través de promociones. Todo el inventario que se quedó estancado entrando a la contingencia, habrá que hacer planes muy agresivos de promoción para poder recuperar el capital de trabajo y poder utilizarlo en nuevos productos. Y finalmente, en esta etapa, la reconstrucción organizacional, que se divide en 4 grandes temas: la recuperación de ingresos, la reconstrucción de las operaciones, repensar la organización y acelerar la transformación digital. En cuanto a la recuperación de ingresos, el primer punto me gustaría entrar es la velocidad será muy importante. ¿Y a qué me refiero a la velocidad? Independientemente que seamos una empresa que tiene 70 años, que tiene 30 años, que tiene 5 años, tenemos que aprender a pensar como una startup. ¿Qué hacen las startups? Implementan de manera muy rápida. Quitan las líneas burocráticas para tomar decisiones. Son ágiles en la acción. Ajustan muy rápido. Tienen una cadencia, tienen un ritmo de operación muy, muy rápido. Las empresas de 70 años, de 50 años, de 20 años, nos comenzamos a volver un poquito burocráticos en nuestra toma de decisiones. Hay que quitar todas estas capas y ser muy ágiles en la toma de decisiones. El segundo punto, poner a nuestra gente en el centro de toda estrategia. Aquí el modelo Kaizen japonés es un modelo muy inteligente que como organizaciones tenemos que considerar en este momento. ¿Qué es el modelo Kaizen? El modelo Kaizen es cómo escuchar a la persona que está al frente de la batalla. Cómo tomar en cuenta las opiniones de la gente que está en contacto directo con el cliente, en contacto directo en la línea de producción, en contacto directo con donde están sucediendo las acciones. Como directivos, nos sucede desafortunadamente que en ocasiones estamos lejos de donde sucede la acción. Hay que tener una estrategia formal para poder recibir la retroalimentación y tomar acciones rápidas en base a esa retroalimentación de la gente que está enfrente de la batalla. Como dice el tercer punto de esta lámina, información, información, información. La información es el nuevo petróleo de las organizaciones. Hay que aprovechar las herramientas analíticas modernas para que tomemos decisiones basadas en inteligencia de negocio. La propuesta de valor, como lo dijimos hace unos momentos, tiene que estar basada en lo que el nuevo cliente valora más. Y entender el nuevo ecosistema. ¿A qué me refiero ecosistema? ¿Cuál es esta nueva cadena de suministro con el nearshoring que hablábamos hace un momento? ¿Quiénes son los nuevos partners con los que nos debemos de aliar? ¿Y cómo es la adaptabilidad? Y aquí, bueno, ya me había adelantado al ejemplo del oso polar. Las nuevas oportunidades de ingresos pasan por poder estar comunicando estos puntos de manera muy ágil. Los mensajes al mercado, cómo le puedo estar transmitiendo a mi cliente que regrese conmigo, que estoy preparado para atenderlo nuevamente, que tengo los protocolos de seguridad y de higiene. Que entre más y mejor comunicación tengamos con nuestro cliente, es más probable que el mensaje sea recibido. Que asegurar que la experiencia del cliente sea satisfactoria en temas de seguridad y salud. Estos precios y promociones que se basen en datos, no en sentimentalismos.
que los presupuestos de egresos sean en base a fuentes de crecimiento, que donde estemos invirtiendo nuestro capital sea aquellos puntos y aquellas áreas, aquellas unidades de negocio que tengan más potencial de crecimiento en los próximos años. Muy importante el entrenamiento a la fuerza de ventas para la venta remota, como hablábamos. Es decir, el vendedor de la tienda dejó de ser lo que era antes. No es una persona que está simplemente esperando que entre el cliente. Es una persona que está proactivamente buscando también clientes fuera de la tienda en diferentes canales. Convertir los gastos en costos directos. Tener una estrategia de canales de venta digital, que traeremos un poquito más adelante. Y automatizar procesos operativos para concentrar la fuerza de ventas. Aquí, la gente sigue siendo el recurso más importante de la organización. Hay que aprovecharlo, hay que sacarle el mayor jugo posible. Y todo lo que son los procesos, digamos, muy repetitivos o de poco valor agregado, automatizarlos. Algunos ejemplos de empresas que están tomando estas acciones. Lo que estamos viendo, el modelo de operación ágil es antes un modelo de comunicación que tardaba 4 semanas en lanzarse, ahorita están tardando 3 días. Hay una microsegmentación para conocer precisamente los diferentes clientes o los diferentes segmentos del cliente para poder hacer estrategias de personalización. Que el cliente sepa y sienta que le estamos hablando a él como persona, que no estamos mandando un mensaje masivo a todos los clientes de la organización. Tener casos de uso, reconocer al cliente y el entorno y rediseñar nuestra propuesta de valor hacia el mercado. En cuanto a la reconstrucción de operaciones, hablábamos de la regionalización de la cadena de suministro. Es muy importante analizar las oportunidades de regionalización que vendrán en los próximos meses. Crear redundancia en los sistemas logísticos. ¿A qué nos referimos redundancia? Tener planes B. Es decir, si nuestros proveedores actuales empiezan a fallar, si empieza a haber nuevos rebrotes, nuevos cierres en Asia hacia final del año, ¿cómo vamos a asegurar el abastecimiento de nuestros productos para nuestra cadena de suministro? Tener sistemas resilientes a los shocks en esta cadena de suministro, tener redundancia en las fuentes de abastecimiento, tener operaciones flexibles y de bajo costo, como hemos hablado de las herramientas analíticas y variabilizar los costos fijos. Entender cuál será el futuro del trabajo, el trabajo a distancia, se quedará o no se quedará, que hay diferentes opiniones, una que dice que sí se va a quedar el trabajo a distancia y otra en la que coincido un poco que dice que el trabajo a distancia alieniza un poco a nuestro personal y limita el trabajo en equipo y limita la creatividad. Así que los equipos que necesiten estar creando, estar desarrollando, estar tirando ideas, es muy importante que sí logremos estar juntos personalmente. Y los trabajos que se puedan seguir haciendo mecánicamente a distancia probablemente puedan sí tener esa continuidad. Automatizar los procesos de poco valor agregado, tener mejor comunicación digital con herramientas de colaboración y con nuevas herramientas y necesidades de entrenamiento y capacitación para nuestro personal. Y entender que las operaciones sustentables serán una ventaja competitiva. Es decir, cuáles son las estrategias operativas para crear una nueva propuesta de valor al cliente, un desarrollo de producto acelerado, la innovación en la experiencia, la atención oportuna hacia el consumidor final, la personalización masiva y nuevamente las 3 P's de las que hemos hablado. Lo importante es la velocidad, la flexibilidad y la adaptabilidad en esta etapa de reconstrucción de operaciones. Al repensar la organización, hablamos de estas preguntas. En esta pandemia nos hemos dado cuenta que sí podemos ser más rápidos, sí podemos ser más ágiles y sí podemos ser más flexibles. Ahora lo importante es mantener esta cadencia hacia la nueva realidad, teniendo metas claras, teniendo equipos enfocados y tomando decisiones rápidas. Y es importante entrar en 3 niveles. El primero es quiénes somos, cómo trabajamos y cómo crecemos. En el quiénes somos, cuáles son nuestros roles estratégicos, cómo orientamos a nuestros equipos, cuáles son nuestros drivers de competitividad, los liderazgos y qué cultura compartida tenemos adentro de la empresa. Cómo trabajamos, el cómo tomamos decisiones, cómo nos comunicamos, qué tan dinámicos somos, qué tan descentralizados y ágiles somos en la toma de decisiones. Cómo alineamos nuestro talento con los roles organizacionales, simplificamos las estructuras, tenemos carácter para la toma de decisiones y resultados, y cómo logramos crear una experiencia única de trabajo para nuestro personal.
Y finalmente, ¿cómo crecemos? Aprovechando las herramientas de Business Intelligence, las plataformas de aprendizaje, la cultura de creación de valor, la relación cercana con el consumidor y el entendimiento profundo del cliente. Y por último, el aceleramiento de la transformación digital. Se ha hablado mucho de este tema. Se vuelve indispensable entrar a la transformación digital en estas 4 dimensiones. Primero, asegurar que la transformación digital esté enfocada en las expectativas del cliente. Tener los nuevos Customer Journeys. Si no tienen mapeados los Customer Journeys, mapear y desarrollar estos Customer Journeys. Tener una experiencia seamless entre los diferentes canales, que el cliente pueda tener una experiencia en donde independientemente si se metió en línea, si fue a la tienda, si nos encontró en algún kiosco, en un marketplace, que su experiencia sea igual de buena, independientemente del canal. Tener modelos de distribución en base a estas expectativas del cliente y, nuevamente, asegurar la salud y la seguridad de nuestros clientes. Segundo, la utilización de datos, de Internet de las cosas y de inteligencia artificial. Esto nos ayudará a tomar decisiones en tiempo real. Como decíamos hace ratito, la información es el nuevo petróleo. Si yo me tardo un mes en analizar la información y en tomar decisiones en esta información, basados en esta información, voy demasiado tarde. Necesitamos tomar decisiones en tiempo real y tener las herramientas para tomar las decisiones en tiempo real. Tener validación de modelos y a un ajuste ágil. Si saco una promoción, en 3 días tomar la decisión si funcionó o no funcionó y hacer los ajustes. Y tener pronósticos de la demanda flexibles. Muy importante acelerar la modernización tecnológica. Lo que hemos visto en este último mes y medio, 2 meses, es que la modernización tecnológica se ha acelerado entre 5 y 10 años en nuestros países. Planes que estaban definidos para los próximos 5 años se ejecutaron en 2 meses. ¿Cómo se ejecutaron en 2 meses? Con una iniciativa que se llama el MVP, el Minimum Viable Product. Muchas empresas estaban esperando para tener una estrategia digital perfecta para ejecutarla. Lo que sucedió ahorita es que nos fuimos con un producto mínimo viable. ¿Hoy es el mejor producto? No. ¿Es el producto perfecto? No. Es un mínimo producto viable. Vamos a lanzarlo, vamos a ver qué sucede y vamos a ajustar sobre la marcha. Eso ha sido una muy buena consecuencia de esta pandemia. Y esto es volver variables los costos de tecnologías de información, utilizar software as a service, que viene una tendencia también de volvernos mucho más ágiles para instalar y desinstalar software, y sí definir claramente los roles para el mantenimiento y la optimización. Y finalmente, la velocidad y la productividad. Integrar todos los procesos de negocio. La transformación digital no es un clúster que se llama e-commerce en la empresa. La transformación digital integra todos los procesos de negocio. Tomar decisiones basadas en datos, administrar el cambio y tener realmente una fábrica digital que toque la mayoría de las áreas de la organización. Pues bueno, ya hablamos de quiénes somos, por último, en Logística de México, Paola, a nivel introductorio, pero pues muy contentos de estar aquí el día de hoy con ustedes en Colombia. Poderles platicar que somos una empresa de 19 años con más de 300 colaboradores, que tenemos oficinas en México y en Colombia, que tenemos más de 500 clientes con proyectos llave en mano. Somos una one-stop shop para este tipo de proyectos de cadena de suministro. El 98% de nuestros clientes afirman que cumplimos sus expectativas. Y pues bueno, en Colombia contamos con partners internacionales como Blue Logistics, como Manhattan Associates, Zebra, Honeywell y algunos de los que pueden ver ustedes ahí. Y en el 2017 fuimos reconocidos con el Premio Nacional de Logística en México y en el 2020 como una de las 30 promesas para Forbes. Yo les quiero agradecer mucho el que nos hayan acompañado el día de hoy. Espero haber podido aportar valor y dar un poquito de claridad en la situación que estamos viviendo.